Entrevista al Día con Hernán Higuera. 6:47. Gracias a Beatriz que nos escribe. Hernán, totalmente de acuerdo. Buenos días. Dirigentes y gobernantes indolentes con el país. ¿Dónde están los que protestan en las calles, la asamblea, dirigentes barriales, etcétera? Parece que a nadie le importa el Ecuador. Generación de solo yo. Esto frente al tema de la sanción a la vicepresidenta, de todo lo que han hecho durante este fin de semana en temas jurídicos. Vamos a hablar ahora con el doctor Miguel Molina, abogado constitucionalista, sobre la suspensión de la vicepresidenta. ¿Cómo le va, doctor Molina? Buenos días. Muy buenos días, qué gusto saludarle y sobre todo qué gusto saludar a quienes nos escuchan. Gracias. Bueno, ha habido una reacción generalizada de los juristas, sobre todo en el sentido de que esto es un irrespeto total a la Constitución. ¿Cuál es su análisis, doctor? Realmente hemos asistido a una aberración jurídica que sienta un nefasto precedente para el futuro, en el sentido de que si es que escucháramos el razonamiento de la ministra del Trabajo, entenderíamos que los dignatarios de elección popular del más alto nivel, incluido el presidente de la República, podrían ser suspendidos en el ejercicio de sus funciones por una subalterna, argumentando el supuesto incumplimiento de funciones. Y hay que tomar en cuenta que de hecho a muchas personas nos ha parecido una especie de trampa la manera en que se ha llevado a cabo el traslado a Ankara, porque si uno revisa el decreto ejecutivo del presidente Noboa, no tiene fecha para el traslado, le ordena un traslado desde Israel a la capital de Turquía sin fecha, y en esos casos es aplicable la ley del servicio público que da 30 días para el traslado. Pero sin embargo, luego se inventan que tenía que llegar en tal fecha y que ella no llegó en tal fecha. Si nos vamos al documento del traslado, que es el decreto ejecutivo firmado por el presidente Noboa, no hay fecha. A la vicepresidenta le montan una trampa para que caiga y poderle armar por medio de una subalterna un sumario administrativo. Doctor Molina, a todas luces es un golpe institucional, ¿no? Doctor Molina, lo que usted decía, escuchemos a la ministra Ivonne Núñez. Ya. Que el Ministerio de Trabajo es competente en razón de que se estableció que uno de los puntos de controversia era si ella es o no es una servidora pública. En efecto, la LOCEP, que es una norma es un conjunto de disposiciones normativas que integran esta ley orgánica del servicio público, establece que los funcionarios que son electos en elección popular son servidores públicos. Lo único que no son servidores públicos de carrera. Por tanto, es la LOCEP la que determina que en efecto ella es una servidora pública. Y como servidora pública, entonces un funcionario de rango menor, de talento humano, es capaz de prácticamente despedir a una autoridad de elección popular, que es lo que ha pasado, porque con 150 días de suspensión, Verónica Abad ya no regresa a su cargo. Bueno, digamos, luego de escucharle a la ministra Núñez, una persona que en su momento yo consideraba que conocía de derecho, no puedo más que recordar al doctor Hernán Salgado Pesantes cuando oía aberraciones, ¿no? El expresidente de la Corte Constitucional, y él solía exclamar analfabetos constitucionales, ¿no? Eso es, digamos, lo que me provoca escuchar lo que ha dicho la ministra del Trabajo. Porque en un Estado de Derecho tenemos un principio que se ha ido construyendo alrededor de los últimos 180 años, que es la supremacía constitucional. Y es la Constitución de la República la que determina las causales para la ausencia temporal de la vicepresidenta de la República, y que incluso, además, es de una ignorancia tan supina lo que hace el Ministerio del Trabajo, que la Constitución prevé que la ausencia temporal solo puede llegar a 3 meses. Acá la ponen 150 días, ya probablemente con el afán absolutamente arbitrario, descarado y desmesurado de destituirla, porque luego de 3 meses se convierte en ausencia definitiva. En todo caso, es la Constitución la única norma que puede normar el actuar de un presidente o de un vicepresidente de la República. No es cualquier otra disposición del ordenamiento jurídico, peor aún las normas del Ministerio del Trabajo.
de acuerdo al principio de legalidad, el poder público solo se puede ejercer a través del cumplimiento de las normas que ya están previamente escritas y además considerando las jerarquías. Es la Constitución la que determina qué se hace con un vicepresidente de la República, y el órgano de control y fiscalización del actuar de un vicepresidente de la República es solo la Asamblea Nacional, no una subalterna como la ministra del Trabajo. Estamos viviendo, ¿cómo entendemos los ciudadanos, la audiencia que nos escucha? ¿Cómo debemos entender este mensaje que nos están generando desde el gobierno? ¿Y el tema es revertible? Sí, por supuesto que es revertible, porque de lo contrario terminaríamos con un caso en la Corte Interamericana que se llame Abad versus Ecuador, Fondo Reparaciones y Costas. Es revertible. Yo creo que la vicepresidenta a través de sus abogados han puesto ya una acción de protección. Yo personalmente pondré un amicus curiae como experto en derecho constitucional, dando mi opinión en los siguientes días. Pero, digamos, es adecuado que sea la justicia constitucional, que es jerárquicamente superior a la ministra, porque en realidad la ministra no tiene mayor prevalencia en esta discusión. Lo que está pasando es un acto dictatorial, pero en todo caso la justicia constitucional tiene la posibilidad de enmendar este error, incluso si se pudiera llegar a instancias de la Corte Constitucional. Yo creo que los 9 jueces tienen la capacidad intelectual y jurídica de enmendar esto. El problema son los tiempos, ¿no? Si es que la justicia está digamos, decidida a resolver este problema que afecta al Estado de Derecho, debería funcionar rápido, pero si es que no lo hace, nos vamos a pasar, y esto se puede resolver cuando ya haya un nuevo presidente, y eso sería catastrófico. Yo también considero que la vicepresidenta está en la opción de pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares, porque esto es gravísimo. Y hay un tercer aspecto que tiene que ver con su pregunta, y es que creo que no podemos hacernos ciegos los ciudadanos del Ecuador. Uh-huh. Me parece que estamos viviendo unos actos autoritarios y unos golpes a la institucionalidad democrática que son inauditos, que son inaceptables, y creo que ha llegado la hora de cuestionar el actuar de un gobierno que realmente considera y a la Constitución y al orden legal absolutamente despreciable. Y lo demuestro en cada acto. Es que ¿no? en la vulgaridad de sus expresiones y de sus alocuciones, qué falta de respeto para la sociedad ecuatoriana a tener que oír su mención sobre unos supuestos 3 palos o sea, es realmente execrable lo que estamos viviendo, y creo que ya no se sostiene el binaísmo de que bueno, hay que sostenerlo a él porque somos anticorreístas. No, esto es inaceptable desde cualquier punto de vista. Si este fuera un gobierno correísta, a todos nos daría asco, y nos tiene que dar asco lo que está pasando, porque es inaceptable. Están convirtiendo Ecuador en Venezuela. Cuando el secretario de la OEA se preocupó por la anulación de la candidatura de Topic, respondieron como si fueran un patiño cualquiera desde la Cancillería. Esto es inaceptable. Uh-huh. A muchos ciudadanos parecería que este tema no les interesa, no les importa. Dice, finalmente es una bronca entre el presidente y la vicepresidenta que nunca la pudieron resolver. A mí como ciudadano no me afecta. ¿Eso es así? No, yo creo que en esto nos estamos jugando el Estado de Derecho. Digamos, si es que son capaces de, rompiendo todas las normas, actuar como analfabetos constitucionales para suspender ilegal e inconstitucionalmente a la vicepresidenta de la República, ¿qué nos espera a nosotros los ciudadanos comunes? ¿No? Y yo le respondo que nos espera. Nos espera cualquier tipo de autoritarismo que va a ser olvidado incluso por los medios de comunicación, porque cuando se decretó el estado de excepción hubo, por ejemplo, una ejecución extrajudicial al ciudadano Vega, ¿no?, que iba manejando en la provincia del Guayas, y lo ejecutaron extrajudicialmente, y el gobierno no ha investigado, el gobierno no se ha preocupado de dar la cara, por el contrario, ha enarbolado esta teoría del shock por la cual están supuestamente venciendo y ganando una guerra contra el narcotráfico. No se nota. Suben los homicidios, sube la delincuencia, sube la inseguridad. Vivimos en una teoría del shock, en golpes comunicacionales uno tras otro, y los ciudadanos tenemos que aceptar eso.
¿Y qué nos va a pasar a nosotros? O sea, ¿cómo el pueblo ecuatoriano puede tolerar este tipo de autoritarismo? No lo hemos tolerado antes y no tenemos por qué tolerarlo ahora. Muy bien, doctor Molina, le agradezco por participar en nuestro espacio con esta entrevista respondiendo las preguntas. Muy gentil, doctor. Muchas gracias. Miguel Molina, abogado constitucionalista, el tema de la suspensión de la vicepresidenta, hablándonos de las posibilidades que se pueda revertir esta situación a través de los mecanismos legales. Gracias, 6:57 minutos.